Ciudadano secretario, sírvase informar si hay quórum para esta sesión. Si hay quórum, ciudadana presidenta. Se declara abierta la sesión. Sírvase, por favor, dar en consideración la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 21 de noviembre de 2017. Primer punto, conmemoración por los 200 años del decreto promulgado por el libertador Simón Bolívar sobre la incorporación de la octava estrella en la bandera nacional. Orador de orden, el licenciado Jonathan Montilla, director de la Red Nacional de Museos Bolivarianos. El segundo punto, la continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional de precios acordados. Es todo, presidenta. En consideración para la aprobación el orden del día leído por el secretario. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase a leer el primer punto del orden del día. Conmemoración por los 200 años del decreto promulgado por el libertador Simón Bolívar sobre la incorporación de la octava estrella en la bandera nacional. Orador de orden, el licenciado Jonathan Montilla. Es todo, presidente. El día de ayer conmemoramos en Venezuela una fecha muy especial en nuestra historia. Yo quiero, por tanto, invitar a la tribuna de oradores al profesor Jonathan Montilla, director de la Red Nacional de Museos Bolivarianos e importante investigador de nuestra patria en esta materia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un inmenso honor estar ante ustedes en esta magna Asamblea Nacional Constituyente. Además, un anhelo, estoy convencido, de nuestro comandante Hugo Chávez. Yo voy a leer unas breves palabras que he escrito en ocasión de una reflexión que me pidieron hacer a propósito de la conmemoración de los 200 años de la incorporación de la octava estrella a nuestra bandera nacional. Con su permiso, ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, vicepresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, secretarios y secretarias, ciudadanas y ciudadanos constituyentistas de la Asamblea Nacional Constituyente, querido pueblo venezolano, buenas tardes. El día de ayer conmemoramos el bicentenario del decreto del Libertador, cuando un 20 de noviembre de 1817 ordenara incorporar la octava estrella en la bandera nacional. Esta decisión de Simón Bolívar tiene un gran significado, sobre todo porque fue reivindicado luego de 186 años por la Revolución Bolivariana. De allí la trascendencia de estar este día conmemorando los 200 años de la liberación de la provincia de Guayana por parte del genio de Piar, Bolívar, y fruto del espíritu de un pueblo aguerrido que luchó por la independencia. La provincia de Guayana fue el bastión desde el cual se proyectó la República en el Congreso de Angostura. De allí se hicieron posibles Carabobo y Ayacucho, batallas que sellaron finalmente la independencia del dominio español y se estructuró la idea de la República Colombia, Colombia la Grande. La construcción de la patria debe significar el esfuerzo colectivo de luchar por nuestra independencia. Estoy convencido que durante estos casi 20 años de revolución hemos dado enormes batallas por derrotar las cadenas que nos oprimen a la servidumbre de un modelo capitalista donde unos pocos disfrutan de lo que necesitan las mayorías. Pero esas batallas han significado además la afirmación de unas luchas anteriores. Nuestro comandante Chávez nos enseñó a reflexionar acerca del origen de nuestras luchas, así como los argumentos que las motivaron. Hoy celebramos un acto simbólico de profundidad enorme. La octava estrella en nuestra bandera significa muchas cosas, pero sobre todo es un acto simbólico de inclusión y de reivindicación histórica. El 9 de marzo de 2006, hace 11 años, la Asamblea Nacional, asumiendo el reto y la responsabilidad propuesta por el presidente Hugo Chávez en 2005, en sesión ordinaria modificó y sancionó la ley de símbolos, la cual añade la octava estrella a la bandera nacional y coloca el caballo de Bolívar
representado en el escudo, de vista al frente mirando hacia el futuro. Dos modificaciones que replantean nuestra forma de pensarnos simbólicamente. En estas palabras deseo resumir lo que representa que hace 11 años hayamos incluido la octava estrella a uno de los símbolos revolucionarios más poderosos que poseemos. Tan importante es que hemos visto cómo desde la llegada de la Revolución Bolivariana diversos actores y sectores se opusieron a esta idea de la octava estrella, como lo han hecho sistemáticamente con todo lo que el bolivarianismo ha propuesto y logrado. De hecho, hoy día, quienes conocimos la bandera de 7 estrellas, permanentemente realizamos un acto afectivo de autoafirmación patriótica al verificar que nuestro tricolor tenga las 8 estrellas. Nuestros niños y niñas pintan la bandera y cuentan sus estrellas. Esa cuenta debe emocionarnos porque posiciona una victoria. El comandante Chávez la denominó como la estrella de la victoria, la estrella de Angostura y la estrella de Bolívar. Pero para nosotros también puede ser la estrella de la razón patria, la estrella de la Revolución Bolivariana. Y debemos estar conscientes de que la octava estrella es una de las tantas batallas, así como es la posibilidad de que cada ciudadano aprenda a leer y a escribir. Estamos en medio de una lucha por derrotar la miseria, pero sobre todo el colonialismo. Nuestra batalla es por unas mejores condiciones materiales para nuestro pueblo y también es una lucha por una mentalidad liberada, una lucha de ideas, de conceptos, en fin, una batalla cultural. La justicia social debe estar de la mano de la justicia cognitiva, tal y como sostiene Boaventura de Sousa Santos, si no corremos el riesgo de perder el horizonte de nuestras luchas. Al respecto, nuestro libertador sostuvo que, cito, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Fin de cita. Si comprendemos que tanto la seguridad social y la estabilidad política son consecuencias de la mayor suma de felicidad posible, estaremos de acuerdo con el hecho de que la felicidad será consecuencia de un cambio de mentalidad. La felicidad entonces, siguiendo la idea de Bolívar, está vinculada con el espíritu. El espíritu, por tanto, de los ciudadanos de una nueva república debe ser el espíritu patriótico. Y esta batalla trasciende el ámbito material para trasladarse al territorio de las sensibilidades. Por tanto, se ubica entre otros en el campo de la memoria, de la historia. En este sentido, deseo recordar cómo hemos dado pasos respecto a la liberación de la conciencia. Chávez y el pasado resignificado. A propósito de esto, uno de los ámbitos en los que se ha logrado una ruptura de esquemas es precisamente en el del pasado y de la memoria. Con nuestro comandante Chávez retomamos la posibilidad de cuestionar el pasado y erigir propios y nuevos referentes históricos. La historia dejó de ser la visión oficial de un pasado lejano, incuestionable y presidido por grandes figuras de hombres que lograron los cambios prácticamente ellos solos. Además, las causas de los cambios históricos se resumían a explicaciones casi monocausales, en las que el conocimiento además se fragmentaba como si se cosificara. Las causas de los dominadores se impusieron a las de los dominados y los sectores subalternos, es decir, el pueblo, no aparecía en la historia sino como espectador o turbas de lumpen incontroladas sin dirección ni propósito. Durante la Revolución Bolivariana, el pasado además fue objeto de polémica, cobró vida y se constituyó como razón de legitimación de nuevas luchas con propósitos viejos, parafraseando al cantor del pueblo. Con nuestro comandante leímos de nuevo documentos que sirvieron para ocultar la complejidad de los procesos históricos. Al releer estos documentos y hallar voces de historiadores relegados por la dominación de las ciencias sociales, hallamos un pueblo oculto por la historia oficial. Fue posible no solo visibilizar al pueblo como actor fundamental de los cambios, sino nos comprometimos en la tarea de contar nuevas historias sobre la base de documentos ya revisados y con datos obviados por la historiografía tradicional. Esas nuevas historias tienen además la profundidad del rigor científico
y más aún la legitimidad de la causa popular. Ahora le llamamos historia insurgente. Asistimos a una época en la que podemos llamar las cosas por un nombre distinto, que es más pertinente con nuestra dignidad de pueblo libre. Antes, desde los centros de dominación, se nos decía cómo entender el pasado, qué fecha celebrar y cuál era su significado. Ahora, en pleno proceso de liberación, podemos interpretar la historia haciendo énfasis en asuntos que antes estaban escondidos. Hemos logrado iluminar sitios de nuestra memoria que estaban en tinieblas. Empezamos a trabajar con mayor esmero temas más complejos y necesarios. De pronto, sectores marginados por la historiografía tradicional salieron a la luz con fuerza indetenible. Reivindicamos el papel poderoso de la mujer en la vida y como artífice de los procesos de transformación. De igual manera, le dimos una nueva dimensión política, social y simbólica a héroes y heroínas populares, convirtiéndoles, héroes y heroínas populares, convirtiéndolos en que antes eran bandidos, ahora figuras inspiradoras de gran contenido ético y moral. De esta forma, Ezequiel Zamora adquirió su papel de líder de pueblo soberano y síntesis de la Unión Cívico-Militar. Huacaipuro, entre muchos y muchas otros ancestros indígenas que resistieron a la invasión europea, fueron reivindicados. Lideresas y líderes del pueblo llano que lucharon por la República junto a próceres y que no tenían nombre en la historia, a pesar de sus inmensos sacrificios, salieron a la luz. Además, visibilizamos, dignificamos la memoria de artistas, creadores populares que habían sido relegados, guerreros y guerreras de las causas libertarias del siglo XX, los destacamos y ahora son referentes del sacrificio patriótico. Son todos y todas raíces ideológicas de la lucha por un modelo alternativo. Dije que había habido polémica, pues nuestra revolución debe siempre ser irreverente. Tanto en historia como en otros ámbitos de la realidad y del conocimiento, hemos avanzado en el cuestionamiento de esquemas. Los patrones de la dominación han impuesto la idea de que las nuevas definiciones, nuevas interpretaciones, significan que se impone una ideología. Esa es precisamente la batalla, la ideológica. Damos la pelea por los significados, por lo simbólico, pues los sectores conservadores se empeñan en afirmar un modelo liberal capitalista, argumentando además que la modernidad carece de ideología. ¿Acaso el capitalismo no es parte de un modelo ideológico liberal y neoliberal? Esta ideología mercantilista oprime y además se ha implantado en nuestra vida, normalizando antivalores destructivos. Cito: por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza, fin de cita, sostuvo Bolívar en 1819 en el discurso Angostura. Es por ello que la descolonización de la memoria debe seguir siendo el principal propósito de nuestra revolución. Para nuestro comandante, la carga del tiempo histórico pasó a ser una razón para la liberación, y es que la legitimidad del pensamiento revolucionario descansa en su permanente propósito de cuestionar la realidad, presente y pasada. Los conservadores temen a la polémica, pues desnuda las intenciones veladas de la opresión. Por esa razón, vimos como sectores conservadores de derecha cuestionaron iniciativas como modificar el 12 de octubre por Día de la Resistencia Indígena en lugar del descubrimiento de América. La exhumación de los restos Libertador para verificar su estado de conservación y la duda razonable de si eran sus restos, así como la razón de su muerte, fue hasta criminalizada. La iniciativa de modificar la fecha de la conmemoración del Día de la Bandera, por ejemplo, del 12 de marzo al 3 de agosto, reivindicando el día en que Francisco Miranda trajo la bandera madre a las costas venezolanas en su expedición libertadora en 1806, es decir, cuando desembarca, en lugar de cuando parte de Nueva York. La iniciativa de la Asamblea Constituyente de 1999 de incorporar en nuestro modelo democrático dos poderes más adicionales a los tres clásicos, el moral y el electoral. La propia decisión de ir soberanamente a una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras formas de pensar
y construir una realidad distinta con nuevos referentes. Podría mencionar, muchas otras iniciativas a partir de las cuales hemos construido una ruta original hacia lo que el comandante denominaba la utopía concreta robinsoniana, o la sociedad del más allá, siguiendo el Libro Azul, y citando al maestro Rodríguez. Pero baste con significar que la incorporación de la octava estrella forma parte de ese propósito de reivindicar nuestro pasado, nuestra raíz bolivariana y nuestra intención de continuar reinterpretando la realidad de forma original. Nuestro reto en ese sentido es acompañar los procesos por reivindicar nuestros valores auténticamente venezolanos, cuestionando los antivalores del capitalismo y construyendo una revolución popular. La independencia como proyecto político colectivo. La incorporación de la octava estrella creo debe ser analizada a la luz de la complejidad del proceso político que representó la independencia. Una vez que se declaró y firmó el Acta de Independencia de 1811, fue preciso designar representantes ante las provincias de Coro y Maracaibo para defender los argumentos de la emancipación y que estas provincias se unieran al proyecto de independencia. Muchos sectores de venezolanos pro monarquía lucharon contra la liberación, de allí lo ardua y prolongada de la lucha revolucionaria. De esta manera, varios historiadores han explicado la independencia como una guerra civil, pero en la que estaba en juego el mantenimiento de un orden colonial o alternativamente la independencia plena. La campaña de Guayana representó uno de los bastiones revolucionarios desde el cual se reconquistó la República en 1816-1817 y fue la última en ser liberada del dominio español. Por tal razón, el Libertador ordena la incorporación de la estrella en la bandera. Después de la victoria de Angostura, nunca más se perdió la República, pues Guayana y sobre todo el Orinoco fue utilizado para para la causa patriótica. Allí se fundó el Correo del Orinoco, allí nació, creo, el Ejército Libertador. Pero, aunque justificado, este decreto de Simón Bolívar enfrentó las conspiraciones de sus oponentes y solo tuvo efecto por 4 años, pues quedó derogado por ley del 4 de octubre de 1821, dictada por el Congreso de Cúcuta, en momentos en que Venezuela pasó a ser parte de la República de Colombia junto a la Nueva Granada, Ecuador y Perú. Hace pocos días, el 19 de noviembre, pero en 1831, es diluida la República de Colombia, la Gran Colombia, otro sueño de Bolívar que fue saboteado. Esto debe servir además para comprender la propia complejidad de nuestra realidad. Como hace 200 años, ahora nuestra patria se enfrenta a 2 modelos de sociedad antagónicos. Uno de liberación que encarna la revolución bolivariana y otro de opresión que representa tanto algunos sectores opositores, intereses extranjeros e intereses ocultos de conspiradores que no han asumido la causa de la patria. Hoy como ayer existe una polémica política antagónica. Esta polémica siempre ha existido, creo, solo que la historiografía tradicional la ocultó con el propósito de vaciar de contenido nuestro pasado. Ese ocultamiento fue parte de la estrategia para perpetuar la dominación. Por ello, la oligarquía simplificó la explicación acerca de la independencia y de esta manera el sistema educativo cuarto republicano no enseñó a las mayorías las verdaderas razones de la independencia, las polémicas entre discursos e ideas, la complejidad de la guerra y las consecuencias, así como los distintos procesos que la caracterizan. Más aún, se explicó la independencia hispanoamericana como producto de la crisis europea, desmeritando la capacidad y el ánimo de nuestros pueblos por querer ser libres. La independencia, tal y como lo sostuvo el historiador argentino José Luis Romero, fue un difícil y variado proceso político, social, económico, cultural, en el que no hubo un consenso respecto a las ideas y proyectos políticos. Las ideas inspiradas en modelos extranjeros chocaban con la dura y diversa realidad americana. Distintos precursores defendieron modelos políticos republicanos, monárquicos, centralistas o federalistas, otros hasta oligárquicos. Pero lo que resulta indiscutible es que triunfó el proyecto
que ajustándose a la realidad abrazó las causas populares. Por esa razón se superaron las denominadas patrias bobas o repúblicas aéreas, que a decir de Bolívar reproducían esquemas políticos extranjeros y oligárquicos, perpetuando la dominación de los mismos sectores privilegiados que ahora asumían la causa de la independencia. De esta manera la independencia fue ganada gracias a que se convirtió en una lucha por la liberación auténtica. De allí el inagotable eco que llega a nosotros de esa frase de Bolívar ante las deliberaciones del Congreso Constituyente de 1811, en la que él reclamaba: ¿acaso 300 años de calma no bastan? Ese llamado debe llamarnos la atención sobre las lecciones de nuestro pasado. Incluso, aún siendo popular la causa de la emancipación, el peligro de la persistencia del modelo opresor permanecía. De allí el reto supremo de no desfallecer en la empresa de descolonizar nuestra mentalidad. Bolívar, consciente de ello, asegura en 1819, en el discurso de Angostura, cito: «Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas. El contagio de despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos». Fin de cita. Con esto Bolívar llama la atención en la dura lucha que queda por delante, pues aún triunfando la causa revolucionaria era preciso formar los ciudadanos que garantizarían su continuidad. A la razón patria se oponen sectores que han demostrado ser antidemocráticos. Nuestro deber es enseñar para liberar. 200 años después nos encontramos en una patria libre. Guayana es una región histórica neurálgica en este ciclo bicentenario. De allí Bolívar diseña una de las grandes campañas para la liberación del yugo colonial. Desde allí, en Angostura, el 15 de febrero de 1819, pronuncia su magistral discurso ante el Congreso de Angostura. Esta pieza fundamental del pensamiento político del libertador y documento clave de la acción patriótica emancipadora de la patria y de nuestra América cumplirá próximamente 200 años. Creo oportuno prepararnos para la celebración, para reflexionar con profundidad acerca de los pasos que nos quedan por construir. En Guayana hace 200 años se consolida un paso más en la independencia de Venezuela, pero también se avanza contundentemente en la emancipación americana. Al respecto, creo que el pueblo venezolano debe continuar por la senda de la revolución como única garantía de la dignidad de nuestro país y de nuestra región. Nuestro pasado libertario es un símbolo de creatividad, no de opresión. No permitamos que las viejas estructuras eurocéntricas nos impidan innovar en las posibilidades de conocimiento y de realidad que nos han impuesto. En este momento debemos reivindicar, así como lo hizo una gran cantidad de historiadores militantes, la causa de los pueblos. Así lo hizo nuestro comandante eterno, la originalidad de la que hablaba y escribía Simón Rodríguez. Apreciadas y apreciados constituyentistas, la octava estrella es un símbolo inequívoco de nuestro propósito por descolonizar la memoria, abriendo las mentes a la reflexión crítica. Hoy nos enfrentamos a una guerra económica. Debemos asumirla desde una perspectiva innovadora. No solo con macroeconomía lo podemos resolver. Nuestro presidente junto a su pueblo está dando la batalla por derrotar los intereses apátridas y las presiones extranjeras. Nuestra tarea debe ser la mayor organización posible para cerrar filas del lado de la patria. Concluyo con esto. Hemos resistido y alcanzado victorias inimaginables por aquellos sectores o grupos que pretenden oprimirnos. En estos años hemos pasado por duras pruebas, pero siempre la razón patria se ha impuesto a los factores violentos y apátridas. Prueba de ello es la victoria de la paz de esta Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones regionales. Las elecciones regionales se impusieron frente a las fatalistas estrategias de sectores conservadores que hablaban de dictadura. Se impone la victoria del diálogo democrático, en la que de nuevo se sientan los factores opositores en la misma mesa
de un gobierno que permanentemente ha promovido la paz como única vía posible. Estas victorias son de la revolución, de nuestro pueblo, de la razón, del amor y de nuestro presidente. No permitamos que nos arrebaten el futuro. La soberanía, la independencia y el socialismo bolivariano no son tareas sencillas, pero las hemos asumido. Continuemos dando la batalla por una realidad distinta. No descansemos en la batalla cultural. ¡Viva la octava estrella de nuestra bandera! ¡Viva Guayana! ¡Viva la Unión Cívico-Militar! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva Chávez y viva Maduro! Muchas gracias. Quiero agradecer al profesor Jonathan Montilla por haber traído un episodio de nuestra historia que no lo podemos ver como un evento estático. La historia por la independencia de Venezuela es un proceso activo y la Asamblea Nacional Constituyente forma parte justamente de ese proceso en defensa de la soberanía, de la independencia y de la libertad de Venezuela. Como bien lo dijo el profesor Jonathan, la octava estrella, y lo dijo nuestro comandante Chávez, es símbolo de victoria en el proceso de la independencia. Pero él trajo también similitudes con el proceso actual que atraviesa y que sufre la revolución bolivariana. La octava estrella significa la incorporación de la provincia de Guayana a la independencia de Venezuela, a la República de Venezuela, independiente, soberana, y que antes de ese proceso significó un bastión de aprovisionamiento de recursos que le eran negados, justamente recursos económicos, recursos materiales que le eran negados a las fuerzas patriotas. Si algo se asemeja a los efectos de la guerra económica, que a través de los bloqueos comerciales, económicos, financieros, pretenden sustraer a nuestro pueblo de los accesos a los bienes y servicios esenciales. Y la recuperación, la victoria de la provincia de Guayana significó justamente no solamente que ahora nuestras fuerzas patriotas tuvieran acceso a esos recursos, una región, un territorio muy rico, como todavía lo es, sino también la posición estratégica, territorialmente hablando, para las comunicaciones con el Caribe, con los llanos, y significaba la consolidación del proceso de la Tercera República de Venezuela. Así que para nosotros, ayer que estuvimos en los actos conmemorativos en el Estado Bolívar, llamamos a la campaña de Guayana para derrotar la guerra económica y consolidar el proceso de transformación profunda y de defensa de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Con ese mismo espíritu del general Piar, que fueron cercando a las fuerzas realistas hasta definitivamente tomar la provincia de Guayana, de igual manera nosotros estamos trazando este camino para derrotar la guerra económica con el presidente Nicolás Maduro al frente. El orden del día de hoy así también lo demuestra y lo vincula. Hoy estaremos aprobando la ley de precios acordados, un instrumento para nuestro pueblo, para derrotar y para avanzar en la guerra económica, para disminuir sus efectos. Y hoy, que es el día de los estudiantes, como dice los versos, jardín de nuestra alegría, yo quería invitar a una joven constituyente, felicitarlos a todos desde la Asamblea Nacional Constituyente, pero yo quería invitar a la joven constituyente Isamar Matute, estudiante también, para que en su día rindan honor a la octava estrella de la victoria que significó y que hoy estamos conmemorando los 200 años del decreto del Libertador que le incorporó a nuestra bandera. Buenas tardes, Presidenta Delcy Rodríguez, Junta Directiva y camaradas constituyentes. Bien es cierto, hoy
Estamos celebrando 60 años de una lucha histórica del sector estudiantil, de hermanos y hermanas jóvenes que hace 60 años y durante lo largo de la historia de la Cuarta República hemos luchado y hemos batallado buscando la libertad, buscando tener una independencia estudiantil, una educación gratuita y de calidad. Debemos resaltar que hoy celebramos esto, pero también recordamos que hace 60 años se derramó sangre y que durante la Cuarta República siguió sucediendo el derramamiento de sangre de todos nuestros estudiantes y jóvenes que vivían la arremetida de la Cuarta República de la derecha patria venezolana. Es importante destacar que hoy, además de recordar esto, lo celebramos porque pues el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro han permitido que la juventud venezolana, que los estudiantes venezolanos podamos tener un espacio no solo de gobierno a través de una Asamblea Nacional Constituyente, sino a través de los consejos estudiantiles. Tener una voz que permita que nuestros estudiantes tengan una voz sincera que defienda las verdaderas reivindicaciones estudiantiles y no los intereses de algunas empresas o algunas autoridades universitarias que hoy lamentablemente seguimos en esa lucha. Es importante destacar que con el hecho de la octava estrella, con lo que ayer celebrábamos los 200 años de la incorporación y 11 años de que el presidente Hugo Chávez en su pensamiento histórico y táctico destacó pues que era necesario la incorporación de una octava estrella a nuestro pabellón nacional, no solo por un elemento histórico de la importancia que tuvo la República y la provincia de Guayana en la Gran Colombia para la gesta independentista, sino la importancia económica que hoy tiene la ciudad guayana, nuestra Bolívar, ante el imperio español, ante el imperio que todavía estadounidense pretende amilanar a los venezolanos y al pueblo latinoamericano que hoy defiende la lucha de una libertad. Es importante pues que esta lucha que hoy mantenemos, el reclamo de nuestra Guayana, de nuestra amada Guayana, no es solo política histórica, sino que económicamente representa para el imperio un poderoso territorio con riquezas como el río Orinoco, con riquezas minerales que en Venezuela solo se presentan. Hoy pues nos vemos comprometidos, contentos y felices de celebrar ayer los 200 años y hoy los 60 años del sector estudiantil, como una lucha que a través de la Revolución Bolivariana se ha habido reivindicada. Y hoy como mujer venezolana, como joven, debemos destacar también la importancia que las mujeres venezolanas en estas guerras que se dieron durante la gesta independentista, pues desarrollaron en nuestro país. La mujer jugó un papel fundamental. Hace algunas sesiones destacábamos que hubieron mujeres que detrás de las batallas descubríamos vestidas de hombre. Y es que la mujer venezolana y la mujer latinoamericana tiene ese ímpetu de lucha, ese ímpetu de ser vanguardia revolucionaria, vanguardia de la lucha no solo para una época o una república, sino la lucha histórica que hoy nos vemos reivindicada en la Revolución Bolivariana. Es importante, presidente y hermanos constituyentes, que nuestro país, nuestros jóvenes venezolanos y nuestro pueblo conozca la importancia que tiene la octava estrella en el pabellón nacional. Lo destacaba el profesor que me antecedió. La historia nos ha marcado un lugar fundamental en la Revolución Latinoamericana, como punta de lanza nuestra patria, en la defensa y en la lucha de la libertad de los pueblos del mundo. Y hoy, bueno, resaltamos esta importancia como un elemento fundamental para la liberación de otros países, para destacar que Venezuela no se ha dejado amilanar durante 200 años y que hoy resaltamos que no lo vamos a hacer jamás. Venezuela sigue siendo una patria libre, independiente, y que como Guayana, que fue quien cerró la gesta de la independencia, como los pueblos de Guayana, como esos hombres y mujeres y niños que lucharon y que dejaron su sangre, que dejaron la vida en esta hermosa lucha, pues hoy los venezolanos, los jóvenes, las mujeres, destacamos esta importancia y que hoy también vamos a seguir defendiendo la Revolución Bolivariana. Y se lo decimos al imperio que aún pretende invadir nuestro territorio. Se lo decimos a Donald Trump y a los lacayos de la derecha venezolana que con Venezuela no van a poder. Y que con la juventud venezolana
jamás va a poder pasar sobre el territorio venezolano. Y que hoy, junto a un presidente Nicolás Maduro, junto a un presidente obrero, que también viene de una lucha revolucionaria, destacamos pues que seguimos contando con el apoyo de un pueblo, y que hoy le decimos a nuestro pueblo venezolano que sigamos de pie. Y que lo decía usted, presidenta, hace algunos momentos comparamos la historia, comparamos el pasado, y cómo la gran provincia de Guayana, quien tenía todos los recursos económicos para garantizar la libertad de nuestra independencia, fue la que más fue aminalada, la que más fue golpeada y la que más nos costó. Pero el gran ejército del libertador Simón Bolívar pudo libertarla, pudo avanzar y pudo conseguir la liberación de esta provincia. Es importante pues que hoy la economía, hoy la política venezolana y la política de los internacionales que pretenden seguir aminalando al pueblo venezolano, pues tenemos el mismo escenario. Un mismo escenario donde atacan la economía venezolana, un mismo escenario donde pretenden que nuestro pueblo decline y se desmoralice ante las arremetidas económicas. Hoy vemos un presidente Nicolás Maduro, un gobierno revolucionario y una Asamblea Nacional Constituyente dispuesta a proteger al pueblo, dispuesta a dar la vida si tenemos que darla, si fuera necesario, para defender al pueblo venezolano. Y como esa gesta independentista, hoy, a los 60 años de la lucha estudiantil, podemos destacar y seguir manteniéndonos firmes, dignos con Dios y con la patria. Ante cualquier arremetida del imperio estaremos la juventud, estaremos los venezolanos y el pueblo en armas, no solo ideológicas, sino en armas de las que tengamos que tener para poder defender la patria. Y así como esa gesta, hoy seguimos diciendo que Venezuela y Latinoamérica debe ser una patria libre, soberana e independiente. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a la constituyente Isamar Matute por esta reflexión en el Día del Estudiante. Yo voy a dar la palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el profesor y maestro Aristóbulo Isturi. Hace poco el presidente, cuando recibió esa extraordinaria marcha de la juventud y de los estudiantes, nos daba un lineamiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Nos pedía que visibilizáramos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes constituyentistas, porque hacían cosas grandes y hermosas lo que están haciendo y la gente lo desconoce. Hoy vale la pena, con la presencia y la intervención de Isamari, decirle que nos sentimos orgullosos de nuestra juventud. Te felicito, nos sentimos orgullosos de ustedes. Y por supuesto, en nuestra juventud incluimos también a este joven historiador. Así es que nos sentimos. Jonathan, gracias por tu mensaje al país. Hay gente que puede criticar y van a decir que la situación del país y la Asamblea Constituyente le está dando espacio a un hecho histórico. Yo quiero decir que los hechos históricos no solamente son para recrear el pasado. La historia tiene sentido porque nos permite interpretar el presente. Y si acertamos en la interpretación del presente, nosotros podemos acertar en la construcción del porvenir. Necesitamos la historia para no equivocarnos en los caminos que escogemos y que transitamos. Por eso el presidente Chávez retomó la fuerza de la historia y en todo el proceso bolivariano nos dio la historia como un gran instrumento, un gran instrumento. Hace 200 años ocurrió este hecho que estamos conmemorando, pero habría que preguntarse por qué ocurrió, por qué el Libertador le dio la importancia a Guayana para colocarla en una estrella en nuestro pabellón nacional. Y es que el país estaba devastado. La guerra de independencia, con la pérdida de la primera, la segunda república y todo lo que había ocurrido, teníamos un país devastado. Parece que todo estaba perdido.
Y Chávez tomó de allí eso que llaman provocar un nuevo desencadenante histórico que permita encontrar nuevos espacios, nuevos senderos por donde continuar la lucha de emancipación. Y eso fue la conquista de Guayana. La conquista de Guayana fue un nuevo desencadenante histórico. La liberación de Guayana fue un nuevo desencadenante histórico que le alargó la vida al proceso de emancipación. Y había que consolidar ese espacio que se estaba logrando. Y surgió la figura de Manuel Piar. Y nosotros este año celebramos y conmemoramos con mucha fuerza la batalla de San Félix, los 200 años de la batalla de San Félix. Y vean la importancia que tiene la batalla de San Félix en la continuidad del proceso de independencia. Y tenemos que decirle a nuestra juventud que si no hubiese ocurrido la liberación de Guayana, sin la conquista de Guayana, no hubiesen existido ni Carabobo ni Ayacucho, que fueron definitivas en el proceso de independencia. Con la logística que tenía el Libertador y el Ejército Libertador, con las fuerzas para mantenerse que tenía con el resto del país sin Guayana, no era posible continuar la guerra de independencia con éxito. Y fue Guayana, por la seguridad que tenía el espacio, por la riqueza que tenía Guayana. Ahí se fortaleció el ejército, se construyó, se puede decir que nació ese ejército, que después nos dio Carabobo. Y eso que nosotros muchas veces no valoramos, los enemigos sí lo valoran. Y los enemigos de ayer y los enemigos de hoy le dan importancia. Fíjense que cuando Jonathan estaba explicando el proceso, dijo, sí, el 20 de noviembre de 1817, el Libertador hizo el decreto de la incorporación de la octava estrella. Pero no sé si se dieron cuenta que él dijo que ese decreto fue derogado 4 años después, 1821, en el Congreso de Cúcuta. ¿Quiénes estaban en el Congreso de Cúcuta y por qué derogaron el decreto del Libertador? Y los argumentos. Sería bueno revisar los documentos y ver el debate para ver los argumentos que tuvo el Congreso de Cúcuta para eliminar, ¿verdad?, el decreto, derogar el decreto del Libertador. Y eso fue el gran argumento, es que Venezuela formaba parte de la Gran Colombia, junto a Ecuador, junto a Colombia, junto a Perú. Pero esos mismos del Congreso de Cúcuta, lo dijo Jonathan también, tal día como ayer, 19 de 1831, fue cuando se produjo, lo recordábamos Tania esta mañana en el programa, se produjo, definitivamente se concretó la separación de la Gran Colombia, la liquidación de la Gran Colombia. Y la bandera de Venezuela que entró en la Gran Colombia no era la misma bandera de Venezuela que salió de la Gran Colombia separada. La bandera de Venezuela salió de la separación de la Gran Colombia en 1831 con 7 estrellas y entró con 8 estrellas. ¿Quién le quitó la octava estrella a la bandera de Venezuela? Los mismos que hoy pretenden quitarle los alimentos y los medicamentos al pueblo venezolano para enfrentar el proceso de emancipación. Y ahí donde Chávez era un maestro. Chávez nos decía, esta es la misma lucha de Bolívar, esta es la misma lucha de Carabobo, es la misma lucha de Guayana, es la misma lucha de Angostura, es la misma lucha de Ayacucho, la misma. Y siempre, yo lo recordaba ayer, cuando esta mañana, que repetía Tania un mensaje de Chávez, y Chávez nos hablaba de las traiciones, de los traidores, de los traidores. ¿Quiénes quitaron esa estrella? Cuando Páez, ¿verdad?, dice, pelea por Venezuela, Santander pelea por Colombia y Juan José Flores pelea por el Ecuador. Se acabó la Gran Colombia, se acabó la octava estrella. Vean, no necesitaron venir gringos a quitarnos la octava estrella. Los gringos siempre encuentran aquí quienes se ocupen de quitarnos las ilusiones y las esperanzas a nuestro pueblo. Siempre encuentran traidores. Y frente a esos traidores es que nosotros tenemos que fortalecer la conciencia y es que tenemos que fortalecer la unidad. Delcy decía algo maravilloso ayer, yo la escuché en Guayana, y yo creo que lo que dijo Delcy ayer debe ser una línea oficial de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros necesitamos, decía Delcy, hoy una segunda conquista de Guayana.
Más que nunca necesitamos hoy una segunda conquista de Guayana. Enfrentamos una guerra económica, nos golpean los ingresos petroleros, nos golpean los ingresos del país por todas partes, nos asfixian económicamente, nos mantienen un bloqueo, tratan de que no entren los alimentos, de que no entren los medicamentos, de que no entren los repuestos, quieren asfixiarnos, quieren matar al país. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca recursos para, no solo para resistir, sino para preparar la contraofensiva con éxito hacia la victoria. Y esa es la gran lección que nos dio Guayana. Guayana fue primero resistencia, Guayana fue acumular los recursos y prepararse para la contraofensiva en el proceso de emancipación. Y Guayana fue una lección de cómo conducir hacia la victoria, porque Guayana nos llevó a Carabobo y Guayana nos llevó a Ayacucho. Por eso Delcy decía con mucha claridad que nosotros debíamos ver la conquista de Guayana, traérnoslas al día de hoy y asumir desde aquí con nuestro pueblo la conquista de Guayana. Tenemos que convertir Nicolás Maduro para nosotros en una especie de piar en este proceso de consolidación de nuestra patria y de esta lucha. Y desde aquí, el día de hoy, nosotros debemos reafirmar el compromiso con nuestros libertadores, con nuestro presidente eterno Hugo Chávez y por lealtad con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, de asumir la tarea de enfrentar esta segunda conquista de Guayana hasta lograr la emancipación definitiva. Debe ser nuestro compromiso en estos 200 años de el decreto de la 8ª estrella en el pabellón nacional. ¡Que viva la patria! Gracias al primer vicepresidente, profesor Aristóbulo Ture. Ciudadano secretario, sírvase por favor leer el siguiente punto del orden del día. Continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional de precios acordados. Es todo, presidente. Informe del estatus de esta ley, por favor. A propósito del proyecto de ley constitucional de precios acordados, se aprobó en la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente el título de dicho proyecto de ley, así como también los artículos del 1 al 6, faltando por considerar desde el número 7 hasta el artículo número 12, más 3 disposiciones que lo contemplan. Esto en el marco del proyecto que reposa en Secretaría. Toca iniciar entonces la discusión en el artículo número 7, ciudadana presidenta. Voy a pedir al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que dé lectura artículo por artículo a partir del número 7. Capítulo 2, precios acordados. Programa de precios acordados. Artículo 7. El programa de precios acordados se rige por los siguientes lineamientos. 1. El programa de precios acordados promueve la celebración de convenios voluntarios sobre precios, calidad, abastecimiento, distribución y suministro de bienes y servicios priorizados, así como mecanismos para su evaluación y seguimiento entre el Ejecutivo Nacional y los sectores y actores del área productiva, de distribución y comercialización. 2. Los sectores y actores del área productiva, distribución y comercialización que integran los distintos circuitos económicos de los bienes y servicios priorizados serán corresponsables en el cumplimiento de los precios acordados mediante el diálogo y la negociación. 3. La productividad y las cantidades producidas se consideran elementos fundamentales para establecer la estructura de costos en los precios acordados. Los precios así acordados permitirán que las ganancias sean producto de una combinación de productividad,
volúmenes de producción y distribución, más el margen comercial propio de cada unidad de producto o servicio. Cuarto, se estimulará y reconocerá en el precio acordado aquel bien o servicio que tenga mayor componente nacional respecto a los insumos o bienes importados. Quinto, los precios serán acordados en función de su eficiencia para asegurar el acceso de las personas a los bienes y servicios, el costo de reposición y la ganancia ordinaria a estos efectos, en el marco del programa de precios acordados. Sexto, el precio acordado de los bienes y servicios priorizados será de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas que hayan celebrado los convenios correspondientes. 7. Los precios acordados serán revisados y actualizados regularmente según el comportamiento de la economía y en los plazos que se convengan. Octavo, las materias primas para la elaboración de los productos que sean definidos como bienes priorizados deben ser destinadas a la producción de los mismos. No pueden desviarse. Noveno, los sectores públicos, privado y comunal promocionarán, publicarán y difundirán los precios acordados, especialmente a través de los medios de comunicación social. 10. Solo quienes hayan celebrado convenios de precios acordados serán beneficiarios de los estímulos derivados de estos acuerdos. Es todo el artículo 7. En consideración el artículo 7 sobre programa de precios acordados para su aprobación. Aprobado. Convocatoria de las negociaciones de precios acordados. Artículo 8. El Ejecutivo Nacional, a través del órgano que éste determine, convocará las negociaciones de precios acordados con la participación de los órganos y entes del Estado competentes en la materia, así como los sectores público, privado y comunal, y de las trabajadoras y trabajadores a través de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras relacionadas con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios priorizados. Los convenios del programa de precios acordados serán celebrados directamente entre este órgano y las personas naturales o jurídicas que desarrollen estas actividades económicas. El órgano o ente con competencia en materia de protección de los derechos socioeconómicos asumirá la Secretaría Técnica de las negociaciones de precios acordados. Es todo el artículo 8. En consideración el artículo 8 para su aprobación. Aprobado. Análisis de costo. Artículo 9. El análisis de los costos de los bienes y servicios priorizados se regirá por los siguientes lineamientos. 1. Los sectores privado, público, comunal y de los trabajadoras y trabajadores del área de la producción, distribución y comercialización presentarán sus estructuras de costo mediante una notificación formal de costos y precios y ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para ser analizadas por la Mesa de Precios Acordados a través del Sistema Informático de Administración de Precios. 2. El Sistema Informático de Administración de Precios Acordados dependerá de la Secretaría Técnica de las negociaciones de precios acordados. Estará efectivamente articulado con las políticas públicas de producción, distribución, comercialización, importación y administración de divisas. El suministro de información al sistema será de obligatorio cumplimiento para los sectores público, privado y comunal.
3. Cuando existan costos conjuntos en la producción de determinados bienes finales, el precio de los subproductos derivados de un producto principal serán definidos y establecidos en las negociaciones de precios acordados. 4. El Estado establecerá la tasa de cambio para la estimación de las estructuras de costo cuando corresponda y según el peso relativo que tenga el bien o componente importado en la estructura del producto respectivo. 5. A los efectos de la presente ley constitucional se entenderá como costos de reposición el análisis de los inventarios y su valorización será un elemento clave en la negociación de los precios acordados. La valorización de los inventarios serán reconocidos a los costos promedios ponderados, al método de valoración de inventario conocido como PEPS, primero en entrar, primero en salir, o mediante otro método determinado en los convenios de precios acordados que garantice el cumplimiento de las finalidades de la presente ley constitucional. 6. El margen de ganancia ordinaria debe ser el resultado del estudio sectorial y su aplicación debe ser diferenciado según la naturaleza, estacionalidad, productividad, envergadura de los actores, región o localidad, así como la oportunidad de la producción y la distribución. Es todo el artículo 9. Artículo 9 sobre análisis de costo sujeto a aprobación. Aprobado. Yo voy a pedir al primer vicepresidente que vuelva al artículo 8, que hubo una omisión en la lectura. Voy a pedir que lea nuevamente el artículo 8. Eso no está aquí. No, pero ese no está aquí. Ya va, ya va. Han llamado un comodín. Bueno, perfecto. Había aquí una cuestión, un error aquí de taquigrafía. Voy a leer correctamente el artículo 8, ¿cómo queda? Vuelvo a leer el artículo completo. Artículo 8. El Ejecutivo Nacional, a través del órgano que éste determine, convocará las negociaciones de precios acordados con la participación de los órganos y entes del Estado competentes en la materia, así como los sectores público, privado, comunal y de las trabajadoras y trabajadores, a través de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras relacionados con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios priorizados. Los convenios del programa de precios acordados
serán celebrados directamente entre este órgano y las personas naturales o jurídicas que desarrollen estas actividades económicas. La Vicepresidencia Ejecutiva de la República asumirá la Secretaría Técnica de las negociaciones de precios acordados. Esto es lo que está omitido. En consideración para su aprobación el artículo 8 leído con la corrección. Aprobado. El 9 ya lo leímos y lo aprobamos correctamente. Entonces paso a leer el artículo 10. Vigencia y actualización de los precios acordados. Los precios, artículo 10. Los precios acordados de los productos y servicios priorizados serán revisados periódicamente según la naturaleza de los mismos, preservando los estímulos a la producción, procurando la estabilidad de la economía y garantizando el cumplimiento de la política de precios acordados. La revisión se realizará sobre la base de la información disponible en el Sistema Informático de Administración de Precios u otras fuentes de información. El programa de precios acordados establecerá una metodología de actualización de precios que tendrá en cuenta las modificaciones en los precios que intervienen en el proceso de producción, importación y comercialización que haya tenido lugar. El precio actualizado será el resultante de multiplicar los pesos o ponderadores definidos para cada insumo involucrado, remuneraciones y costos indirectos por los nuevos precios. En consecuencia, la variación del precio acordado será el resultado de la sumatoria de variaciones de precios multiplicadas por el peso de cada insumo, remuneraciones y costos indirectos en la estructura de costo. En consideración para aprobación el artículo 10 sobre vigencia y actualización de los precios acordados. Aprobado. Artículo 11. Incorporación de bienes y servicios. El Ejecutivo Nacional se reserva la competencia de incorporar al programa de precios acordado cualquier bien o servicio, considerando su importancia estratégica para satisfacer las necesidades del pueblo. Es todo el artículo 11. En consideración para aprobación, artículo 11. Aprobado. Artículo 12. Competencia del Estado en materia de fijación de precios. El Estado se reserva la competencia de establecer los precios de los bienes y servicios priorizados cuando así lo requieran circunstancias especiales y el interés general y social. Es todo artículo 12. Consideración para aprobación el artículo 12 sobre la competencia del Estado en materia de fijación de precios. Aprobado. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas todas las disposiciones que colidan con la presente ley constitucional. En consideración para aprobación, disposición derogatoria única. Disposición Aprobado. transitoria única. El incumplimiento de los precios acordados será sancionado de conformidad con lo previsto en el decreto de rango, valor y fuerza de ley orgánica de precio justo, hasta tanto se cree el sistema integrado de seguimiento y control para el abastecimiento soberano y cumplimiento de la política de precios. Es todo lo único de la disposición transitoria, presidente. En consideración para su aprobación, disposición transitoria. Aprobado. Disposición final única. La presente ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración, disposición final única para su aprobación. Aprobado. Queda entonces aprobada así la ley de precios acordados presentado
por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Yo quiero señalar, además, que este es un instrumento jurídico al servicio del pueblo de Venezuela en tremenda lucha política contra la guerra económica. No es el único instrumento, forma parte, es la segunda ley de las 8 leyes propuestas por el jefe de Estado ante esta Asamblea Nacional Constituyente para combatir contra la guerra económica. La primera ley aprobada, la de Agrosur, justamente dirigida a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Esta ley, que es un instrumento para aislar a los factores especulativos que han penetrado terroríficamente el sistema de precios en Venezuela. Yo quiero hacer un llamado, que con esta ley, que forma parte de un proceso de negociación en una mesa de trabajo donde participan los trabajadores y las trabajadoras del país, donde participan los consejos productivos, donde participan los consejos comunales, participan los sectores productivos de comercialización, de importación, y el gobierno nacional se convierta en un espacio para el entendimiento. Sabemos que en épocas decembrinas que se aproximan han desatado toda su furia contra el pueblo y buscan su desesperación. Yo hago un llamado a que contribuyamos a la solidificación de una conciencia colectiva. Tanto el ciudadano que va a acceder a un producto o a un servicio, que no se deje chantajear. Sabemos que es difícil frente a la coyuntura, pero es un llamado a la conciencia, que no se dejen remarcar precios por minuto ni por día, porque de esa manera estamos nosotros también participando de esa guerra económica contra el pueblo. Y al comerciante que fije los precios por sus marcadores ficticios diarios, bueno, existen mecanismos para que los ciudadanos se comuniquen a través del 0800 lo justo, para hacer la denuncia respectiva. Es una actuación conjunta de todos. El gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, ha desplegado una serie de acciones a favor de la protección del pueblo, para proteger la remuneración de los trabajadores y de las trabajadoras, para rechazar a quienes intentan de forma ilegítima y de forma ilícita apropiarse del esfuerzo de los trabajadores de nuestra patria, apropiarse de su salario. Es un esfuerzo conjunto, todos tenemos que participar. Como lo ha dicho el primer vicepresidente, es un llamado a nuevamente la campaña de Guayana, a conquistar Guayana para consolidar la independencia de Venezuela. Hoy se hicieron anuncios al país por parte del fiscal general de la República, acciones contundentes en la batalla contra la corrupción. Y esto se dio a partir de una denuncia que hiciese el presidente de la República para que se llevase adelante una investigación. Los mecanismos graves, presuntos, irregularidades cometidos en esta filial de PDVSA hacían el juego a la guerra económica, favorecían o trataban de favorecer una campaña de agresión financiera contra la República para desprestigiar a Venezuela, para favorecer y financiar, además el pueblo de Venezuela debe saberlo, a factores opositores. Un esquema planteado en el marco de la guerra económica. Por eso es que nosotros decimos que debe ser una actuación conjunta, encabezada y liderada por el presidente de la República, pero donde el pueblo de Venezuela no puede quedarse encerrado ni de manos atadas. El pueblo de Venezuela debe conformar una sola fuerza política, y por eso la relevancia del proceso electoral constituyente que comenzó el 30 de julio, pero que este 10 de diciembre estamos convocados a salir victoriosos en la batalla de Santa Inés. Una sola fuerza política
en la defensa de la soberanía. Y que cada vez que algún factor económico o que un ciudadano de forma, si se quiere, a través de la victimización, favorecen pasivamente estos mecanismos especulativos que buscan que toda la población entre en una fase de desesperación, bueno, estamos nosotros de alguna forma atentando contra la independencia de Venezuela. Es un llamado colectivo para todos y para todas, y que este instrumento de ley por sí mismo no se basta, pero con la acción del pueblo de Venezuela podremos avanzar para derrotar la especulación inducida y para derrotar esos mecanismos perversos desatados por la derecha venezolana que pretende la destrucción de Venezuela. Nosotros podremos, con instrumentos de esta naturaleza, podremos avanzar para derrotar esos mecanismos que han penetrado un sistema de precios eficiente, un sistema de precios que garantice no solamente que el empresario, el productor, el comerciante, el importador tengan las ganancias que corresponden, sino principalmente el acceso a los bienes y a los productos y a los servicios por parte del pueblo de Venezuela. Es una ley para la protección del pueblo de Venezuela que está basado en el entendimiento y el diálogo económico de los factores de la economía venezolana, pero también del pueblo en su conjunto. Así que damos la bienvenida. La Asamblea Constituyente, que trajo la paz para nuestro país, que favoreciese el desarrollo económico, sigue actuando a favor de nuestro pueblo y estamos cumpliendo con una solicitud que hiciera el convocante de esta constituyente, que trajo 8 leyes para ser aprobadas. Bueno, ciudadano secretario, por favor, sírvase informar el siguiente punto del orden del día. Ciudadana Presidenta, la materia para la cual fue convocada la presente sesión de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido conocida y vista en su totalidad. Es todo. Hoy, en un acto en ocasión del Día de los Estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media le propuso al presidente de la República que la nueva Junta Directiva quería ser juramentada ante la plenaria de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Así que yo voy a convocar una sesión ordinaria para este jueves a las 10 de la mañana, donde vamos a escuchar el informe por parte de la FEBEN del 4º Congreso de esta federación y donde vamos a juramentar a la nueva Junta Directiva de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Que sean bienvenidos ante esta asamblea plenipotenciaria. No existiendo otra materia que revisar, nosotros levantamos la sesión y convocamos entonces para este jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias.